Una mansión en Benalmádena. Guardias armados. Pantallas de plasma vigilando cada ángulo. Una tienda de colchones que nunca vende nada. Maletas repletas de cocaína cruzando el Atlántico dentro de un avión comercial. Un británico que jamás tocó la droga pero la movió por toneladas. Robert Dawes construyó el imperio de narcotráfico más sofisticado de Europa sin disparar una sola bala, hasta que una llamada encriptada dejó de serlo. El 11 de septiembre de 2013, el aeropuerto Charles de Gaulle de París amaneció como cualquier otro día. Miles de pasajeros, decenas de vuelos, el ruido constante de las turbinas. Pero ese día, la unidad de la Policía Nacional Francesa recibió un soplo que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico europeo. Un vuelo comercial de Air France, procedente de Caracas, aterrizaba con algo más que pasajeros. Los agentes inspeccionaron la bodega del avión. Entre maletas convencionales, encontraron 32 unidades que llamaron su atención. No por su aspecto exterior, sino por su peso. Al abrirlas, la realidad golpeó con contundencia. 1.332 kilos de cocaína pura, más de 1 tonelada, empaquetada con precisión industrial, lista para inundar las calles de Europa. 6 personas cayeron detenidas en el aeropuerto. 3 de ellas eran británicos vinculados a una red desconocida hasta ese momento. Las otras 3 pertenecían a la Ndrangheta, la mafia calabresa más letal del continente. Pero ninguno de ellos era el cerebro. Todos apuntaban hacia un nombre que la policía europea llevaba años persiguiendo sin poder tocar. Robert Dawes. Dawes no estaba en París, tampoco en Caracas. Operaba desde una villa con piscina en la Costa del Sol española, rodeado de lujo y protegido por un círculo de seguridad que convertía su residencia en un fortín. Mientras las autoridades francesas interrogaban a los detenidos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo un británico de Nottingham logró convertirse en el mayor traficante de drogas de Europa sin que nadie pudiera probarlo? La intervención en París desencadenó una reacción en cadena. En Venezuela, la Policía Nacional detuvo a otras 27 personas, entre ellas varios mandos militares de la Guardia Nacional, oficiales de alto rango que habían permitido el ingreso de las maletas a la bodega del avión de Air France. No era corrupción aislada, era estructura. Una red que conectaba desde las selvas colombianas hasta los puertos europeos, pasando por aeropuertos internacionales donde uniformes militares garantizaban el paso. La cocaína interceptada en París provenía del cartel de Medellín y estaba facilitada por el cartel de los Soles, una red criminal integrada por militares venezolanos de alto rango, generales, coroneles, oficiales que usaban sus insignias solares no para defender la nación, sino para proteger cargamentos millonarios. Venezuela se había convertido en el puente perfecto. Sin presencia de la DEA estadounidense, desde 2005, con fronteras porosas con Colombia y con instituciones militares dispuestas a mirar hacia otro lado a cambio de dinero. Pero el nombre de Robert Dawes no aparecía en ningún documento oficial venezolano. No había registros de llamadas, no había correos electrónicos, no había transferencias bancarias rastreables. Era como perseguir un fantasma que dejaba toneladas de evidencia, pero ninguna huella personal. Los detenidos en París hablaban de el jefe, el contacto, el inglés. Jamás lo nombraban directamente. Y cuando la policía pinchaba líneas telefónicas vinculadas a la organización, solo encontraban silencio o conversaciones codificadas imposibles de descifrar. La pregunta central emergió entonces con claridad quirúrgica. ¿Cómo un traficante construye una red tan extensa sin dejar rastro? ¿Cómo se mueven toneladas de cocaína a través de fronteras, aeropuertos y controles aduaneros sin que el cerebro aparezca jamás en escena? Y sobre todo, ¿cómo detener a alguien que opera completamente invisible mientras sus subordinados caen uno tras otro? En noviembre de 2013, 2 meses después de la incautación en París, Europol creó un grupo de trabajo específico. La Guardia Civil Española lideraría la operación. Francia aportaría sus equipos de inteligencia. Reino Unido sumaría su experiencia con el crimen organizado británico. El objetivo era único: desmantelar la estructura de Robert Dawes. Pero primero debían encontrar la forma de hacerlo visible. Robert Dawes nació en Nottingham, ciudad del centro de Inglaterra, considerada por la Guardia Civil Española como la cuna de la delincuencia más peligrosa y violenta del Reino Unido.
Para 2007, su nombre ya resonaba en informes policiales españoles, vinculándolo con envíos de cocaína a clanes locales. Ese año trasladó su residencia a Dubái, donde continuó operaciones hasta que en mayo de 2008, una orden internacional lo alcanzó. España lo extraditó. Tras un breve periodo en prisión, tomó una decisión que sorprendió a todos: establecerse en la Costa del Sol, bajo las narices de la Guardia Civil. La Costa del Sol era territorio estratégico. Desde los años 80, esa franja mediterránea había sido refugio de narcotraficantes y blanqueadores. La proximidad con Gibraltar y los puertos de Algeciras y Málaga la convertían en punto clave para el tráfico hacia África y Europa. Dawes compró una mansión en Benalmádena. Piscina, gimnasio con 6 televisores de plasma, coches de lujo, BMW X5, Porsche Cayenne, vehículos blindados. Guardias armados custodiaban la propiedad permanentemente. En el salón principal colgaba un póster peculiar, la portada de un libro sobre crimen, organizado con su propia foto. Era una declaración de arrogancia. La ostentación era estrategia. Vivir abiertamente generaba impunidad más efectiva que cualquier escondite. Y mientras las autoridades lo vigilaban, construía un imperio basado en comunicación encriptada, estructura jerarquizada y alianzas internacionales. La comunicación era su fortaleza. Dawes utilizaba Blackberrys modificados con software de cifrado militar. Los dispositivos se destruían automáticamente si detectaban intrusión. Para garantizar el suministro, creó un taller clandestino en la trastienda de una tienda de colchones. La Guardia Civil vigiló durante días sin comprender. El local siempre abierto, sin clientes, sin ventas. Cuando finalmente registraron en 2015, encontraron 150 terminales con encriptación avanzada. Era la razón por la cual las escuchas jamás funcionaron. La estructura organizacional seguía un modelo piramidal. Dawes en la cúspide, invisible. Lugartenientes que ejecutaban órdenes. Operadores que manejaban logística. Cada escalón ignoraba lo que ocurría arriba. Si caía alguien, no podía delatar lo desconocido. Las alianzas internacionales completaban el sistema. Dawes no era un cártel tradicional. Era un broker de élite. Compraba cocaína a proveedores colombianos. Negociaba con el cartel de los soles venezolano para garantizar salida por aeropuertos y distribuía en Europa a través de la 'Ndrangheta calabresa. La mafia italiana controlaba el 80% del tráfico europeo y necesitaba proveedores confiables. Dawes lo era. La red tenía presencia en Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes, Pakistán, Venezuela, Ecuador y México. Cada país cumplía un rol específico. Portugal para movimientos marítimos, Francia como punto de entrada desde Venezuela, Bélgica y Holanda concentraban los puertos de Amberes y Rotterdam. Turquía y Afganistán proveían heroína hacia Reino Unido. El modelo era simple. Dawes importaba muebles desde China y contenedores de fruta desde Sudamérica con destino a Algeciras. Documentos legítimos, empresas reales, facturas verificables. Pero entre las cajas viajaban cargamentos de cocaína embalados con tecnología que bloqueaba rayos X. Una vez en España, la droga se redistribuía por Europa. El blanqueo completaba el círculo. 19 propiedades inmobiliarias valoradas en más de 5 millones de euros. Empresas de importación, sociedades pantalla, veleros, aviones, cuentas en múltiples jurisdicciones. El dinero fluía limpio, mientras la droga fluía sucia. Y mientras Dawes construía este imperio, la policía europea lo vigilaba sin poder actuar. Sabían que era el cerebro, sabían que manejaba toneladas, pero no tenían pruebas. Las comunicaciones encriptadas eran indescifrables. Los subordinados no hablaban, y Dawes jamás se acercaba físicamente a la droga. Operaba desde la distancia, dirigía sin tocar, coordinaba sin aparecer. La incautación de septiembre de 2013 en París cambió todo. Por primera vez, había evidencia directa. Por primera vez, detenidos que hablaban. Por primera vez, una grieta en la armadura. Después de París, Europol intensificó la presión. El grupo de trabajo coordinado por la Guardia Civil Española multiplicó los recursos. La Agencia Británica contra el Crimen sumó experiencia. La Policía Judicial francesa aportó inteligencia. Y todos convergieron en un objetivo: construir el caso judicial que derribara a Robert Dawes. La operación recibió el nombre de Halbert IV, la cuarta fase de una investigación
que llevaba años avanzando. Las fases anteriores habían desmontado células menores, pero el núcleo seguía intacto. Esta vez sería diferente. La estrategia consistía en atacar simultáneamente en múltiples frentes: financiero, operativo y logístico. No bastaba con detener a Dawes. Había que desmantelar toda su estructura. El primer golpe llegó en Reino Unido. La operación en Amuret apuntó contra el brazo británico de la red. Agentes infiltrados rastrearon a operadores en Nottingham, Birmingham y Londres. Registros simultáneos desmontaron células de distribución. 8 personas cayeron detenidas, entre ellas varios subordinados directos de Dawes que coordinaban ventas en territorio inglés. Los interrogatorios revelaron detalles cruciales sobre cómo funcionaba la cadena de mando. Cada detenido conocía solo a su superior inmediato. Jamás hablaban directamente con Dawes. Las órdenes llegaban por mensajes encriptados que se autodestruían segundos después de ser leídos. Francia ejecutó la operación Partagás, enfocada en la ruta venezolana. Los detenidos colaboraron confirmando la participación del Cartel de los Soles. Generales venezolanos cobraban entre $50.000 y $100.000 por cada cargamento desde Caracas. En Venezuela cayeron 27 personas, incluyendo coroneles y oficiales, pero ninguno fue procesado efectivamente. El sistema judicial corrompido archivó los casos. Portugal sumó la operación Gloria of Granada. Un velero interceptado transportaba 167 kilos de cocaína. El patrón reveló que el método marítimo complementaba los envíos aéreos. 25 viajes anuales. 100 a 200 kilos por travesía. Holanda representaba otro frente crítico. Los puertos de Ámsterdam, Rotterdam y Amberes eran puertas de entrada esenciales. Un operativo conjunto entre la policía holandesa y la Guardia Civil española resultó en la detención de uno de los lugartenientes de Dawes. El arrestado portaba 4 kilos de cocaína y 500.000 euros en efectivo. Más relevante aún, llevaba consigo una libreta con códigos que permitieron descifrar parte del sistema de comunicación de la red. Los códigos revelaron cómo funcionaba la logística. Cada cargamento tenía un número de identificación. Las ciudades se referenciaban por nombres de frutas. Manzana era Londres, naranja era Ámsterdam, plátano era Madrid. Las cantidades se expresaban como pedidos de productos inexistentes. Un mensaje que decía «necesito 50 cajas de tornillos para manzana» significaba enviar 50 kilos de cocaína a Londres. Simple, efectivo, difícil de interpretar sin contexto. Paralelamente, la investigación comenzó a documentar encuentros físicos. Los agentes constataron que Dawes se reunía periódicamente en hoteles de 5 estrellas de Madrid con representantes de los grandes cárteles colombianos. Los encuentros ocurrían en suites privadas. Duraban horas y siempre concluían con apretones de manos y nuevos acuerdos. Los hoteles cambiaban, pero el patrón se repetía. El Ritz, el Westin Palace, el Villa Magna, lugares donde el lujo y la discreción se combinaban perfectamente. Durante esas reuniones, Dawes negociaba volúmenes y precios. Los cárteles colombianos ofrecían cocaína a entre $2.000 y $3.000 el kilo en origen. Dawes la transportaba a Europa y la vendía a la Ndrangheta entre $30.000 y $40.000 el kilo. El margen era brutal y el riesgo distribuido entre decenas de operadores que no conocían la estructura completa, pero el cerco se cerraba. Cada operación policial generaba información que alimentaba la siguiente. Cada detenido aportaba piezas del rompecabezas y cada pieza acercaba a las autoridades un paso más hacia Benalmádena. En 2014 y 2015, una ola de asesinatos sacudió Holanda. 15 homicidios vinculados a disputas por el control de la distribución de cocaína. Bandas rivales peleaban territorio. Dawes, desde España, intentaba mantener el equilibrio, pero la violencia desatada en Ámsterdam y Rotterdam amenazaba con llamar demasiada atención policial. Su lugarteniente holandés, Emiel Brummer, era señalado como responsable de al menos 5 de esos asesinatos. Brummer visitaba frecuentemente Málaga para recibir instrucciones directas de Dawes. Cada vez que una banda rival avanzaba, Brummer eliminaba el problema. La violencia no era parte del modelo original, pero se había vuelto necesaria para mantener el control. La Guardia Civil documentó esas visitas. Sabían cuándo llegaba Brummer, sabían dónde se hospedaba, sabían que cada reunión terminaba con nuevas órdenes, pero no podían actuar. Necesitaban más.
Necesitaban pruebas irrefutables que conectaran a Dawes directamente con los cargamentos, los pagos, las decisiones. Y esas pruebas estaban en la trastienda de una tienda de colchones. El descubrimiento del taller de encriptación fue el punto de inflexión. Por meses, los agentes habían vigilado el local sin entender su función. La tienda estaba siempre abierta. El dependiente llegaba puntual, pero clientes no entraban. Ventas no ocurrían. ¿Cómo sobrevivía el negocio? La respuesta llegó cuando un informante reveló que Dawes modificaba teléfonos allí. Un registro judicial autorizó la intervención. El día del asalto, los agentes encontraron 150 teléfonos móviles con tecnología de encriptación. Un especialista en telecomunicaciones trabajaba en la trastienda, instalando software militar en dispositivos convencionales. Las tarjetas SIM se programaban con algoritmos que impedían rastreo. Los mensajes se transmitían a través de servidores proxy en países sin acuerdos de cooperación judicial. Y cada dispositivo tenía un sistema de autodestrucción que se activaba si alguien intentaba acceder sin las credenciales correctas. Era la razón por la cual las escuchas telefónicas jamás funcionaron. Era la razón por la cual Dawes operaba invisible. Y era la prueba que la policía necesitaba para demostrar que no solo movía droga, sino que lideraba una organización criminal sofisticada con capacidad técnica de nivel gubernamental. Con esa evidencia en mano, el cerco se cerró. La madrugada del 12 de noviembre de 2015, Benalmádena despertó bajo una operación de precisión militar. No fue un operativo policial convencional, fue un asalto coordinado por las unidades especiales de intervención de la Guardia Civil, el equivalente español de un equipo SWAT. La peligrosidad de Dawes y su servicio de seguridad armado requería máxima contundencia. 50 agentes rodearon la mansión antes del amanecer. Francotiradores se posicionaron en edificios cercanos. Vehículos blindados bloquearon las salidas. Y a las 5 de la mañana, el equipo de intervención rompió la puerta principal. Los guardias de seguridad de Dawes no tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron neutralizados en segundos, esposados y apartados. Robert Dawes dormía en su habitación cuando los agentes entraron. Lo arrestaron en pijama, sin violencia, sin drama. Solo una frase seca. Robert Dawes queda detenido por narcotráfico y blanqueo de capitales. Simultáneamente, equipos coordinados ejecutaban 19 registros en propiedades vinculadas a la red. Villas, apartamentos, oficinas, almacenes. La Guardia Civil decomisó 8 vehículos de lujo, 150 teléfonos móviles con encriptación, 40 ordenadores portátiles, 30 discos duros, 450.000 euros en efectivo, documentación financiera, contratos societarios y registros de transacciones inmobiliarias. Cada propiedad, cada empresa, cada cuenta bancaria estaba ahora bajo control judicial. En el registro de la mansión, los agentes encontraron detalles reveladores. En el salón principal, el póster del libro sobre crimen organizado con la foto de Dawes. En el gimnasio, 6 televisores de plasma sintonizados en canales de noticias internacionales. En el despacho privado, una caja fuerte con pasaportes falsos, documentos de identidad alterados y llaves de cajas de seguridad en bancos de Suiza y Liechtenstein. Y en el garaje, vehículos con dobles fondos diseñados para transportar droga a través del túnel del Canal de la Mancha. Dawes fue trasladado inmediatamente a dependencias de la Guardia Civil. No dijo una palabra, ejerció su derecho a permanecer en silencio y solicitó un abogado. Pero el silencio ya no le servía. La evidencia acumulada era abrumadora. Francia solicitó su extradición de inmediato, con base en la incautación de septiembre de 2013. España autorizó el proceso en cuestión de semanas. Y en diciembre de 2015, Robert Dawes fue entregado a las autoridades francesas. La extradición marcó el fin de su impunidad geográfica. Durante años, Dawes había usado España como base operativa precisamente porque las leyes de extradición eran complejas y los procesos judiciales lentos. Pero la cooperación internacional bajo el marco de Europol aceleró todo. Francia tenía pruebas sólidas, España tenía evidencia complementaria y Reino Unido aportaba antecedentes penales. El caso contra Dawes se construyó como un rompecabezas multinacional donde cada país aportaba piezas irrefutables. En París, Dawes ingresó a la prisión de la Santé. El proceso judicial comenzó en 2016 y se extendió 2 años.
La defensa argumentó que era un empresario legítimo, que las comunicaciones encriptadas protegían secretos comerciales, que no existía conexión directa con los cargamentos. Pero la Fiscalía presentó un caso demoledor. Testimonios de detenidos lo identificaban como organizador. Registros bancarios mostraban transferencias a empresas pantalla. Análisis de teléfonos revelaban comunicaciones codificadas sobre envíos. Generales venezolanos confesaron recibir pagos de El Inglés. El juicio reveló detalles contundentes. Miembros de la Ndrangheta testificaron que Dawes coordinó personalmente el envío de las maletas desde Caracas. Operadores explicaron cómo se falsificaron manifiestos. Pilotos detallaron vuelos clandestinos desde Venezuela hasta Marruecos. La Fiscalía también documentó que Dawes se había reunido con representantes del cartel de Medellín y del cartel de los Soles en múltiples ocasiones. Fotografías de vigilancia mostraban esos encuentros. Grabaciones de audio, obtenidas mediante autorizaciones judiciales, capturaban conversaciones donde se negociaban precios y volúmenes, y registros de hoteles confirmaban que Dawes había pagado en efectivo por suites de lujo donde ocurrían esas reuniones. El 21 de diciembre de 2018, el tribunal francés emitió su veredicto. Robert Dawes fue declarado culpable de tráfico de drogas, asociación criminal, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos. La sentencia: 22 años de prisión y 30 millones de euros de multa. No hubo clemencia. El juez, al leer la sentencia, enfatizó que Dawes había liderado una organización criminal de alcance internacional que envenenó comunidades enteras, corrompió instituciones y generó violencia en múltiples países. La condena fue celebrada como una victoria de la cooperación internacional. Europol emitió un comunicado destacando que sin la colaboración entre España, Francia, Reino Unido, Holanda, Portugal y Venezuela, Dawes seguiría operando. La Guardia Civil Española organizó una conferencia de prensa donde mostró las toneladas de droga incautadas, los millones de euros decomisados y las propiedades confiscadas. Todo sería subastado y los fondos destinados a programas de rehabilitación de adictos. Pero la caída de Dawes no significó el fin de su red. Su lugarteniente, Emile Brummer, fue arrestado en abril de 2016 en Torremolinos, Málaga. Brummer intentaba mantener las operaciones tras la detención de su jefe. Coordinaba envíos desde Holanda, gestionaba pagos pendientes y eliminaba rivales que intentaban ocupar el vacío de poder. Su detención desmanteló el segundo escalón de la organización. Extraditado a Holanda, Brummer fue acusado de participación en 15 asesinatos. El juicio sigue abierto. Otros operadores cayeron en Portugal, Italia, Bélgica y Reino Unido. Cada detención generaba nuevas pistas. Cada interrogatorio revelaba más estructura y cada condena sumaba décadas de prisión acumuladas. En total, la operación Halber IV resultó en más de 50 detenciones, la incautación de más de 2 toneladas de cocaína, media tonelada de hachís, 16 millones de euros en efectivo, veleros, aviones privados y propiedades valoradas en decenas de millones. Dawes apeló la sentencia. Su defensa argumentó que 22 años era desproporcionado, que no existía evidencia de violencia directa, que era un intermediario, no un productor, pero la apelación fue rechazada. En 2023, 2 de sus abogados fueron juzgados por fraude procesal tras intentar falsificar documentos que favorecieran a Dawes. Fueron condenados a penas de prisión. El círculo de impunidad se había cerrado por completo. Desde la prisión francesa, Dawes ha mantenido silencio. No concede entrevistas, no habla con periodistas, cumple su condena en régimen de alta seguridad, aislado del resto de la población reclusa. Las autoridades temen que incluso desde prisión intente reactivar contactos con su red. Los teléfonos son monitoreados, las visitas restringidas y cada comunicación analizada. La caída de Robert Dawes marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico europeo. Por primera vez, una organización criminal de alcance continental fue desmantelada mediante cooperación judicial efectiva entre múltiples países. Europol utilizó el caso como modelo para futuras operaciones, demostrando que la fragmentación jurisdiccional no era excusa para la impunidad. Pero el legado de Dawes trasciende su detención. Su modelo de negocio, basado en la invisibilidad del líder y la compartimentación extrema de la estructura, se convirtió en referencia para nuevas generaciones de narcotraficantes. Hoy,
Los grandes capos europeos replican esa estrategia. Evitan el contacto directo con la droga, operan desde países con sistemas legales débiles y utilizan tecnología de encriptación que desafía las capacidades de vigilancia policial. El taller de encriptación en la tienda de colchones reveló una realidad perturbadora. Las redes criminales tienen acceso a tecnología equivalente a la que usan gobiernos. Los teléfonos modificados de Dawes utilizaban algoritmos de cifrado similares a los empleados por agencias de inteligencia. Cuando la Guardia Civil intentó descifrar los dispositivos incautados, se encontró con barreras técnicas que requirieron meses de trabajo especializado. Algunos teléfonos jamás pudieron ser abiertos porque el sistema de autodestrucción borró completamente la información. Esa evolución tecnológica representa el mayor desafío actual para las fuerzas de seguridad. Mientras la policía depende de escuchas telefónicas y rastreo de comunicaciones, los criminales utilizan aplicaciones con cifrado de extremo a extremo, redes privadas virtuales y servidores en jurisdicciones no cooperativas. La ventaja técnica ha pasado al lado del crimen organizado. Y a menos que los gobiernos inviertan masivamente en capacidades digitales, la brecha seguirá ampliándose. La conexión de Dawes con el Cartel de los Soles expuso cómo el narcotráfico puede infiltrar estructuras estatales hasta convertirlas en herramientas criminales. Venezuela, bajo el régimen de Maduro, se transformó en un narcoestado donde generales, ministros y funcionarios judiciales participan activamente en el tráfico. Las sanciones internacionales no han frenado esa dinámica. Al contrario, han empujado al régimen a depender aún más del narcotráfico como fuente de financiamiento. En 2025, Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista. La medida busca aumentar la presión sobre el régimen venezolano, pero sus efectos prácticos son limitados. Mientras exista demanda de cocaína en Europa y Norteamérica, existirá oferta desde Sudamérica. Y mientras exista oferta, habrá intermediarios como Dawes dispuestos a mover toneladas a cambio de márgenes millonarios. La 'Ndrangheta, cliente principal de Dawes, sigue operando sin mayores contratiempos. Aunque la caída de su proveedor británico generó tensiones internas y disputas por nuevas rutas de suministro, la mafia calabresa adaptó su logística rápidamente. Nuevos intermediarios surgieron, nuevas rutas se establecieron, y el flujo de cocaína hacia Europa apenas se interrumpió. La detención de Dawes fue un golpe simbólico, pero no estructural. Para las comunidades afectadas por el narcotráfico, el legado es devastador. Miles de personas en Reino Unido, Holanda, Francia, España e Italia consumieron cocaína que pasó por la red de Dawes. Familias destruidas por adicciones. Jóvenes muertos por sobredosis. Violencia urbana generada por disputas entre distribuidores. El impacto social del narcotráfico no se mide solo en kilos incautados o millones decomisados. Se mide en vidas arruinadas. Nottingham, ciudad natal de Dawes, sigue lidiando con altos índices de criminalidad vinculada a drogas. La detención del narcotraficante más exitoso que salió de allí no cambió la realidad local. Pandillas callejeras continúan operando. Jóvenes siguen siendo reclutados por el crimen organizado. Y la percepción de que el tráfico de drogas es un camino viable hacia la riqueza persiste en comunidades marginadas. En Benalmádena, la mansión de Dawes fue confiscada por el Estado español y subastada. El comprador fue un empresario ruso que la convirtió en una villa de alquiler vacacional de lujo. Los turistas que hoy disfrutan de la piscina y las vistas al Mediterráneo desconocen que allí se coordinaron envíos de toneladas de cocaína. La propiedad cambió de manos, pero la historia permanece enterrada bajo capas de pintura nueva y renovación arquitectónica. La tienda de colchones en Málaga cerró definitivamente. El local fue sellado por orden judicial y permanece abandonado. Los vecinos recuerdan con extrañeza aquel negocio que nunca vendía nada. Ahora saben por qué. El taller clandestino de encriptación se convirtió en leyenda local. Una historia que se cuenta en bares y que mezcla fascinación con horror. Robert Dawes cumple su condena en Francia. Tendrá más de 60 años cuando salga de prisión, si es que sale. Su salud se ha deteriorado. Las condiciones de aislamiento han generado problemas psicológicos. Ya no es el capo que vivía rodeado de lujo en la Costa del Sol. Es un hombre envejecido prematuramente, encerrado en una celda de 3 metros cuadrados, con 2 horas diarias de patio y vigilancia permanente. Periodistas han intentado entrevistarlo. Todos han sido rechazados.
Dawes mantiene silencio absoluto. No hay arrepentimiento público. No hay confesiones. Solo silencio. Un silencio que, paradójicamente, sigue protegiendo secretos que ni siquiera la justicia logró desentrañar completamente. ¿Cuánto dinero acumuló realmente? ¿Dónde están ocultos los fondos que la policía no pudo rastrear? ¿Qué otras operaciones coordinó que jamás fueron descubiertas? Las respuestas murieron con su detención. El caso de Robert Dawes enseña una lección incómoda. El narcotráfico a gran escala no requiere violencia explícita. Requiere inteligencia, planificación y capacidad de corromper instituciones. Dawes nunca disparó un arma. Nunca torturó a nadie. Nunca exhibió poder mediante ejecuciones públicas, pero destruyó más vidas que muchos capos violentos. Su legado no está en cuerpos, sino en toneladas de veneno que inundaron Europa durante años. Y mientras él permanece encerrado, el mercado sigue funcionando. Nuevos intermediarios ocupan el vacío. Nuevas rutas se trazan. Nuevas tecnologías se desarrollan. La guerra contra las drogas no se gana con arrestos espectaculares. Se gana, si es que alguna vez se gana, reduciendo la demanda y ofreciendo alternativas reales a comunidades que ven en el narcotráfico su única salida económica. Robert Dawes fue el narcotraficante más sofisticado de Europa, pero no será el último. Su historia es un recordatorio de que el crimen organizado evoluciona más rápido que la ley, y mientras esa brecha exista, habrá otro Dawes esperando en alguna mansión de la Costa del Sol, coordinando el próximo envío, invisible hasta que ya sea demasiado tarde.